happy? Vamos a seguir. Miren qué felices. ¿Verdad que estamos felices? ¿O está triste? You worried? No. You sad? You happy? A ver, no se ven que estén felices porque no dice nada. Amen. Cuando uno está feliz y happy, usted dice amen o amén. Are you happy? Amen. Eso, así. Mire, aquí vamos a aprender hasta inglés. El Señor nos va a dar la oportunidad de aprender hasta inglés. Yeah. Amen. Ok. Bueno, así le voy a pedir a nuestro hermano Joaquín, él trae la palabra el día de hoy. Y pásenla. Amén. Vamos a leer la escritura y vamos a gozarnos con la palabra en este día. Ya no más queda una hora. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Que ya no más queda una hora aquí. No de pila. Este día estamos como en un buffet. Tenemos bastante palabra de Dios, bastante alimento. Amén, aleluya. El hermano dio muy buen mensaje como quiera y vamos a tener otro poquito más y todo es alimento espiritual, palabra de Dios. Por eso digo que es como un buffet. Ya comimos y vamos a comer otra vez. Postre. Pero vamos a leer la escritura en San Juan, capítulo 20, 19 al 29. San Juan, sí, capítulo 9. ¿De dónde vas ahorita? Por eso, Juan. Y él también dijo primero de Juan. John. En una está escrita San Juan, otra está escrita Juan. Nine. Espérame. Mamá, ¿9 qué? San Juan, capítulo 20, 20. del 19 al 29. Pero es primero de Juan. No, es Juan. Oh, John. Ah, ok. ¿No era el mismo? Dámelo. Ah, ok. Dámelo. Ese no es. ¿Cuál es ese? Ya lo lleten. Ah, bueno. ¿Quién va a traer el papel? ¿Le da lo que aprenda? ¿Yo lo busco? Vamos ahí. Busca otro Juan. Es para atrás. Del 20. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Sí. ¿20 qué? 19. Y los 19, chiquito. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. A quienes remiteres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez
sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, hermanos. Voy a pedir al hermano Lupita que haga una oración para que Dios nos guíe en esta palabra. Por favor. En esta hora, Señor, te damos gracias porque vamos a recibir tu palabra, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, que nos va a impartir tu palabra, Señor. Quema con carbón encendido sus labios, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable en este día, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para que tú seas el que obres en cada corazón, Señor. Te ponemos, Padre, a mi hermano en tus manos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Padre Celestial. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre Santo, te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Estábamos leyendo aquí y podemos ver que recién había pasado la semana de la Pascua y era el primer día de la semana cuando los discípulos se volvieron a reunir en un lugar. ¿Se pueden sentar, hermanos? Aleluya. Los discípulos se volvieron a reunir y ellos, dice la Escritura que en el verso 19 que ellos tenían miedo porque como los judíos habían llevado a Jesús hasta una cruz y lo habían crucificado y todos los discípulos se habían separado de él por temor a que también los castigaran. Después de ya crucificado Jesús y sepultado, pues ellos quedaron solos y ya no tenían a su líder y a su guía con ellos y tuvieron miedo y fueron a un lugar y se encerraron y estaban ahí esperando a ver qué pasaría. Ellos esperaban, ellos confiaban en que Jesús iba a volver y lo estaban esperando, pero dice la Escritura que sus puertas estaban cerradas. Y aún estando las puertas cerradas, Jesús llegó, entró y se puso en medio de ellos. Y Jesús les dijo: paz a vosotros. Y dice que cuando Jesús les dijo la primera vez paz, después, habiéndolo dicho, les volvió a decir otra vez paz a vosotros, porque él entendía que ellos estaban intranquilos, que su corazón no estaba confiado, no estaba seguro y estaban atemorizados. Pero dice la Escritura que cuando lo miraron a él, sintieron demasiado gusto y él volvió a decir paz a vosotros. Esto es semejante cuando nosotros llegamos a conocer el Evangelio, llegamos a conocer a Jesús, cuando alguien nos presenta a un Cristo resucitado y nos habla de una salvación y nos trae a un lugar donde se le adora y se le alaba. Nosotros tenemos el primer encuentro con Jesús. En ese momento que estamos por primera vez en una iglesia, en una congregación, ahí conocemos a Jesús por primera vez y sabemos la verdad de Él. Y a muchas personas nos pasa que sentimos felicidad en nuestro corazón, porque esta es la paz que nos da Jesús, así como a los discípulos ese día se los dio, pero Él se los dio por segunda vez, una vez más, después de que ya les había dicho, les volvió a decir paz a vosotros, porque Él miró su emoción al encontrarse, y Él lo que estaba es nada más tranquilizándolo de su temor que tenían, el temor que le tenían a los judíos, que de repente llegaran y los tomaran también. Después de crucificar a Jesús, sabemos que los judíos siguieron por mucho tiempo a la iglesia cristiana. Ellos los querían eliminar, no querían que la semilla que Jesús sembró, ellos no querían que floreciera y persiguieron a la iglesia cristiana. Por eso los judíos estaban encerrados y con temor. Jesús les dijo paz a vosotros y les volvió a decir, cuando miró su emoción de haberlo visto, para que ellos estuvieran más tranquilos y pudieran asimilar, pudieran tomar
pudieran tomar la experiencia y la seguridad de que Jesús había resucitado, que lo miraran tal como era, una cosa real, porque muchas veces emocionados no captamos las ideas como son, o lo vemos pero no lo retenemos en nuestra memoria, ni lo sentimos como una experiencia. Aquí era necesario que los discípulos recibieran la presencia de Jesús como una experiencia de ellos mismos, para que tuvieran la seguridad de que Él estaba vivo y de que Él había resucitado. Por eso Él les dijo, paz a vosotros por segunda vez. Después dice, y habiendo dicho esto, sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí nos está demostrando que Jesús dijo también, cuando le platicaba a los apóstoles, les dijo que Él se iba a ir, pero que Él no los dejaba solos, que iba a mandar al Consolador. Jesús, al estar ahí con ellos, les sopla el Espíritu Santo, porque el cristiano, si no tiene la unción del Espíritu Santo, no puede tener la confianza en Jesús, ni puede tener seguridad en su vida, ni puede tener la paz. Porque la paz que solamente Jesús nos puede dar, que solamente Dios nos da, es una paz que muchas veces creemos que la tenemos en el mundo, pero el mundo no nos da esa paz, solamente Jesús. Pero Él tenía que ir, Él tenía que regresar donde estaba el Padre, como Él dijo, voy a preparar pues morada. Él tenía que ir a preparar el lugar para nosotros, pero Él dejó al Consolador, y Él le sopló el Espíritu a los discípulos, el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo, cuando entra en ellos, les da seguridad y les da paz en realidad. Entonces Jesús no podía dejarlos desamparados, y Él en ese momento haciendo simbólicamente lo que esto tendría que ser el día de Pentecostés. Después lo vemos en el libro de los Hechos, y ahí ellos otra vez reunidos recibieron el Espíritu Santo nuevamente. Pero aquí Jesús ya, este grupo que estaba ahí era un grupo pequeño, no eran todos los discípulos. Este era un grupo que seguía solamente al apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. A ese grupo se le sopló el Espíritu Santo en ese momento. Después, en el libro de los Hechos, se reunieron todos en un lugar, y ahí volvió a bajar el Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando Jesús les sopló el Espíritu Santo, también les dio mandamiento, porque les dijo que así como el Padre me envió a mí, Él también los envió a ellos, los enviaba a seguir con el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús. Les dio potestad y les dio un mandamiento, que fueran a seguir predicando. Cuando les sopló de su espíritu, el propósito era que ellos se sintieran valientes y que no tuvieran más temor a la persecución de los judíos, y los envió a seguir con el mensaje de salvación, y les dio potestad. Dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. Qué bonito esto cuando un creyente, cuando un hijo de Dios recibe este don, recibe este mandamiento y lo toma verdaderamente y lo retiene con él, porque entonces esta persona tiene poder, tiene un poder grandísimo. Yo le platico a mi familia y con quien puedo platicar que este libro, la Biblia, es un libro de mucho poder, demasiado poder, lo más poderoso que hay en el mundo, y el que lo sabe retener en su corazón tiene mucho poder. Tiene poder de sanación, tiene poder de profetización, tiene el poder de visión, tiene muchas fuerzas, pero cuando tiene el Espíritu Santo en él, cuando está ungido por el Espíritu Santo, cuando recibe a Jesús y abre la puerta a su corazón para recibir al Espíritu Santo,
esta escritura la va a entender como es y va a tener un poder